Chicos, ya es un poco tarde para estar haciendo este video, pero como dije en la pestaña de comunidad, mi computadora me la dieron apenas hoy y pues ahorita ya son las 12 de la madrugada y estoy haciendo esto por mañana. Así que si quiero hacer esto rápido, un fanfic nuevo de God con Harry Potter, crossover, reencarnación. Y pues simplemente decir eso, espero les guste, espero disfruten de esa teoría. Tendrá una duración de 5 capítulos y espero sea una historia interesante que pues les entretenga y les llame la atención. Con eso dicho, quisiera agradecer a todas las personas que van a ver esta teoría, así como también a los members que han estado suscritos recientemente. Como dije, me siento un poquito mal, ya es muy tarde para estar haciendo estos videos, pero tenía que cumplir, así que bueno, espero disfruten de esa nueva historia y sin nada más que decir, comencemos de una vez. Si quieren ver más contenido de este estilo, ya lo saben, un comentario, un like y una recomendación siempre bienvenida. Por eso yo comencemos otra vez con el capítulo. Disfruten la teoría, porque yo después de esto me voy a dormir. Descansen y pues disfruten la teoría. Descansen y disfruten la teoría, Dios mío. La contradicción está potente, va, pero pues hasta ese nivel está mi sueño. En fin, comencemos. Y gracias por apoyar el canal. Ahora sí, disfruten el capítulo. Episodio 1. Otra oportunidad de vivir. La primera vez que Harry supo que su familia estaba irremediablemente rota fue cuando nació su hermano. Tenía 3 años cuando la llevaron a los aposentos de su madre para verlo por primera vez. Le bastó una mirada para saber que no compartían padre. No solo por su cabello dorado, sino porque lo sabía. Como sabía tantas otras cosas, porque era mágica. Nadie podría saber de su magia, o le temerían y posiblemente la matarían. Y nadie podría saber que su madre había traicionado a su padre. Traición. Es traición. Si esto saliera a la luz, su madre perdería la cabeza. Frunció el ceño e hizo una mueca. Y su tío Jaime también. Se estremeció de asco. ¿Qué podía hacer? No podía salvar a su familia de sus propias decisiones estúpidas. A menos que estuviera dispuesta a someterlos al imperio, y no lo estaba. Su padre había mostrado poco interés en su heredero, y aún así la adoraba sin cesar. Esto enfureció a su madre, y Harry se alegró de que no la alejara por completo. Aún así, desde el nacimiento de su hermano, su madre lo mantuvo cerca y le dedicó la mayor parte de su atención. A Harry no le importó mucho. Amaba a su madre y sabía que su madre también la amaba, pero su atención podía ser excesiva. Harry recordaba que, siendo adulta, la falta de control sobre sí misma la irritaba. Así que no le importaba compartir a su madre con su hermano. Al fin y al cabo, tenía a su padre para ella sola, por muy culpable que se sintiera. El rey Roberto la favorecía abiertamente. La situación empeoró y se volvió más flagrante cuando nació Micella en el 288 DC, cuando Harry tenía 6 años. Su hermana tenía el cabello tan dorado como Joffrey. Tampoco tenía ni una gota de sangre Baratheon. Su padre había regresado de su cacería, la había visto y luego se había marchado. Unos días después, le regaló un pony a Harry, y ella se desesperó por sus padres. ¿De verdad que sí? 288 AC. A los 6 años, todavía pasaba sus días en la guardería o vagaba por el castillo con la guardia real siguiéndola, mientras su madre, sus damas y cualquier cortesano con el que se cruzaba la arrullaban. Por suerte, nadie le hacía mucho caso. Los nobles tenían poco interés en una niña. Al parecer, una princesa solo servía para casarla, e incluso esa decisión era de su padre, no suya. Era alucinante. Ni siquiera había tenido clases, ya tenía 6 años y nadie le había enseñado a leer. Tampoco había libros por ahí que pudiera consultar. En este nuevo mundo, los libros eran objetos preciosos y caros. Cuando le pidió lecciones, su padre pareció desconcertado. Lo pilló hablando con Jon Arryn y se le aferró a la pierna antes de que pudiera escapar. ¿Lecciones? ¿No eres demasiado joven para eso, princesa? La levantó y la sostuvo con un solo brazo. Su padre era un hombre corpulento. Ella le frunció el ceño. Ya tengo 6 años. Quiero leer. Su padre levantó las cejas. Supongo que podemos conseguirte un maestre y una secta. Ella frunció el ceño. ¿Un septo? ¿Para qué? El rey Roberto se rió. Las niñas suelen recibir clases de una septa, o institutriz, Harry. Fue su padre quien empezó a llamarla Harry, en lugar de Ariel, lo cual le agradó. Entonces quiero una institutriz. Su padre se encogió de hombros. Bien, quizás una dama de las tierras de la tormenta. Jon lo arreglará. Miró a su mano, quien asintió. Y eso fue todo.
Un mes después, comenzó a tomar clases con el maestre Allen, enviado por la ciudadela para enseñar a los niños reales, y Lady Jocelyn Butler, una miembro menor de esa casa, recomendada por su tío Renly como particularmente versada en asuntos femeninos. Como su tío lo supo, solo podía conjeturarlo. Sus clases también la alejaban de la guardería durante varias horas, lo cual era otra ventaja. Joffrey era un niño pequeño e inquieto y necesitaba un poco de paz. Las lecciones en sí mismas eran bastante interesantes. Como princesa, la mantenían muy aislada, y la mayor parte de su conocimiento de este mundo provenía de quienes la rodeaban, lo que le daba una visión muy limitada del mundo. El sistema de escritura de esta tierra era muy similar al suyo, y lo aprendió con una velocidad prodigiosa, según el maestre. De hecho, al principio intentó fingir ignorancia, pero enseguida perdió la paciencia. Así que el maestre la consideró un prodigio, lo cual no significaba mucho, tratándose de una chica, lo que la hizo poner los ojos en blanco. Lady Jocelyn era tan buena como le habían dicho. Era una bailarina elegante y tenía modales encantadores. Sabía pintar, cantar y tocar el arpa. Además de las habilidades básicas como la costura, el bordado y las tareas domésticas, en las que era especialmente hábil. A Harry le parecía una mujer brillante e inteligente que podría haber hecho más si no se hubiera visto limitada por las estrictas normas sociales de este mundo. Preveía mucha frustración en su propio futuro por ello. Por muy tentador que fuera simplemente crear magia a su gusto, no quería caer en esa trampa. Arreglarlo todo con magia a su gusto no podía acabar bien. No si pretendía formar parte de este mundo. Así que tenía que ser sutil. Su futuro ya parecía decidido. Su único propósito en la vida era casarse y tener hijos. Ese era el destino de todas las princesas. Pero Harry no estaba seguro de si podría lograrlo. En su larga vida como Harry Potter, nunca se había casado ni había tenido hijos. Siempre había anhelado una familia, y nunca la había tenido. Esta era su oportunidad de cumplir ese sueño. Y, sin embargo, el matrimonio aquí no era lo mismo que en su antiguo mundo. Se suponía que debía aceptar al hombre que su padre decidiera. Casarse con él, tener hijos y seguir su ejemplo en todo. Cualquiera que hubiera conocido a Harriet Potter, aunque fuera mínimamente, se habría reído de eso. Tendría que casarse, eso era seguro. Y seguiría la corriente, pero solo mientras le conviniera. Esperaría a ver a quién se decidía su padre. Si no le gustaba, tomaría las riendas del asunto. Era muy poco probable que realmente se enamorara, pero eso no significaba que no pudiera encontrar un hombre que fuera apropiado y que le agradara lo suficiente como para casarse. Así que se casaría, formaría una familia y cuidaría de su gente. Sería una buena vida, porque ella lo haría posible. Habría problemas, lo sabía, pensando en sus hermanos, pero los afrontaría como vinieran. Por ahora, las cosas eran tan agradables como cabía esperar. Tenía que ser suficiente. Harry corrió por el pasillo, dirigiéndose hacia las habitaciones de la familia después de las lecciones cuando se topó con uno de sus tíos. Tío Renly. Él le sonrió y la levantó. Hola, princesa. ¿A dónde vas? Ella lo abrazó y se recostó para sonreírle. Voy a cenar. ¿Nos acompañas hoy? Se encogió de hombros como disculpándose. Lo siento, querida. Hoy no. Quizás en unos días, ¿eh? Suspiró decepcionada, pero no se sorprendió. Cenar con su familia solía ser estresante. Cuando ambos asistían, sus padres se ignoraban y se concentraban por completo en sus hijos. Pasaba la mayoría de las cenas comiendo tranquilamente o hablando con su padre, quien no era muy conversador. La entretenía principalmente con historias de su juventud, y a menudo olvidaba censurarlas, por lo que su madre se enfadaba y las cosas se complicaban a partir de ahí. Era agotador. Recibir visitas, como uno de sus tíos, ayudaba, pero no siempre. Su tío le pellizcó la mejilla y ella se rió, quitándole la mano de encima. Quizás un día de estos puedas cenar conmigo. ¿No te parecería bien? Ella le sonrió radiante. Oh, por favor. ¿Puedo? Tendremos que preguntarle a la reina. Ella suspiró, entonces, no. A Cersei le gustaba tener a sus hijos cerca, incluso a Harry, quien probablemente era su hijo menos favorito. Él suspiró y dijo, tal vez cuando seas un poco mayor. Ella asintió y le dio otro abrazo, y él la bajó. Ella le besó la mejilla y salió corriendo otra vez. Se detuvo antes de entrar al comedor, se alisó el vestido y entró con calma. Si corría, su madre le gritaría. Su madre ya estaba allí, alimentando a Joffrey. La pequeña Myrcella probablemente estaba con su nodriza. Cersei levantó la vista.
Ariel, ¿dónde estabas? Siéntate. Su madre siempre se negaba a llamarla Harry, pues lo consideraba demasiado común. Tomó asiento y un sirviente se acercó a servirle un plato. Sabía que no debía agradecerle, pues Cersei la regañaría, pero se aseguró de sonreírle y vio que sus ojos se suavizaban. Tener a Cersei como madre fue difícil para Harry. La reina estaba muy segura de su lugar en el mundo, que estaba por encima de todos los demás, y actuaba como tal. Harry nunca pudo seguir su ejemplo. Todavía recordaba vívidamente ser quien cocinaba y limpiaba, sus dedos enrojecidos por fregar y el hambre. Tenía que contenerse, mantener la paz, pero no permitiría que este lugar cambiara irrevocablemente su naturaleza. Podía ser despiadada, lo sabía muy bien. Pero no sería cruel por el mero hecho de serlo. 289 DC. Cuando tenía 7 años, su padre fue a la guerra. Acababan de trasladarla a sus aposentos en los aposentos familiares, como correspondía a una princesa que ya había dejado atrás la infancia, cuando la fortaleza roja se sumió repentinamente en el caos. Se llamaron los estandartes y el reino se preparó para la guerra. En pocas semanas, su padre y su ejército estaban listos para partir. Harry intentó contener su preocupación mientras lo observaba prepararse para montar a caballo. Era temprano por la mañana y la familia real despedía al rey y sus estandartes. Se despidió fríamente de su reina y acarició las cabezas de sus hermanos, luego la alcanzó y la levantó en sus brazos. Inmediatamente lo abrazó por el cuello y cerró los ojos. Le había angustiado usar su magia, y finalmente se decidió. Colocó un encantamiento protector sobre su padre bajo la apariencia de un abrazo. Cuando finalmente se recostó y le besó la mejilla, se sintió mejor. La magia duraría tanto como ella lo deseara. Y también le permitiría saber que él aún vivía. Era demasiado joven para grandes despliegues de magia, pero podía hacerlo. Su padre la meció en sus brazos, como si todavía fuera un bebé, le besó la mejilla y la puso de pie. Sé buena con tu madre. Le dio una palmadita en la cabeza y se fue, gritando al ejército que se apresurara. Montó en su caballo y muy pronto una gran fila de caballos salió de la fortaleza. Harry le hizo un gesto con la mano y vio a su madre darse la vuelta y alejarse, mientras las enfermeras comenzaron a acompañarlos tras ella. La primera cosa mágica que Harry creó en esta nueva vida fue un cofre expandido. Su padre seguía en la guerra, y ella tenía mucho tiempo libre aparte de sus clases. Y ahora tenía sus propias habitaciones, lo que significaba sus propias cosas. Eligió un cofre grande y resistente, uno de los muchos que tenía entre sus pertenencias. Lo vació y empezó a tallar todas las runas necesarias, empezando por fuertes protecciones para mantener alejada a la gente. Luego lo amplió y por fin tuvo un espacio seguro para volver a practicar magia. Realizó hechizos y empezó a guardar cosas en su nuevo espacio. Tinta y pergamino, muebles olvidados que podía transformar a su gusto. Incluso libros, una vez que empezó a duplicar mágicamente libros de las bibliotecas y a esconderlos. Con el tiempo, tendría su propia biblioteca personal. Todo esto debía hacerse lentamente. Aunque tenía mucho tiempo libre, estaba constantemente rodeada de gente. Entre su institutriz, las doncellas, los guardias y cualquier guardia real que le asignaran en cada momento, la vigilaban constantemente. Incluso dentro de sus habitaciones solía haber sirvientes. No podía desaparecer cuando quisiera. Una vez tardó demasiado en esconder un libro nuevo y encontró a las criadas en pánico. Tenía que ser paciente. A finales del 289 DC, recibieron la noticia de que Lady Selise había dado a luz a una niña. Harry le escribió una nota de felicitación a su tía y recibió una respuesta formal y fría. No le sorprendió. La tía Selise era una mujer desagradable, por desgracia. Su frialdad hacia su familia era comprensible, considerando lo ocurrido en su boda con el tío Stannis. A veces, su padre la hacía querer esconderse del mundo por pura vergüenza, de verdad. De cualquier manera, la actitud de su tía no impidió que Harry le deseara lo mejor. Su nueva prima, Shireen, se los merecía, y Harry deseaba conocerla. Aunque sabía que podría pasar un tiempo antes de que eso sucediera. Tanto su padre como el tío Stannis seguían en guerra. Seguramente, en algún momento, el tío Stannis podría llevar a su hija a desembarco del rey. Al fin y al cabo, él era el capitán de los barcos. 290 AC. Su padre regresó de la guerra varios meses después de su partida, y Harry finalmente pudo liberarse del hechizo protector. El rey Roberto regresó de buen humor. Al parecer, la guerra le sentó bien. La deleitaba con todos los detalles sangrientos cada vez que su madre no estaba presente.
Harry tenía que contener una mueca a menudo, pero ella apreciaba su perspectiva sin censura de los acontecimientos. Aunque solo fuera porque necesitaba conocer las realidades de este mundo. La verdad era que la guerra era brutal. Harry lo sabía muy bien. Y la guerra aquí era diferente. Las reglas, las armas, las estrategias, todo era diferente. Era un asunto horrible y cruel. Y nadie estaba a salvo de él. Harry Potter había sido un guerrero, y ella decidió que Ariel Baratheon también lo sería. Su padre volvía a hablar de la guerra. Harry la escuchaba mientras comía. Últimamente, solía comer sola con su padre. Mamá estaba embarazada de nuevo y solía comer en sus habitaciones. Y si mamá no estaba presente, sus hermanos tampoco podían asistir. Demasiado jóvenes, era la excusa de mamá. Harry sabía que mamá simplemente estaba siendo mezquina o que quería tener a sus hijos solos. En este caso, le beneficiaría a Harry. Esperó el momento oportuno y luego sacó el tema que quería discutir. Padre, ¿por qué prefieres el martillo de guerra a la espada? Él la miró parpadeando y sonrió, encantado de hablar de armas. Yo también llevo una espada, pero el martillo de guerra me va bien. Soy más fuerte que la mayoría de los hombres y también más grande. Flexionó el brazo para hacerla reír. No voy a ser muy grande. ¿Puedo aprender a usar la espada? Eso lo sorprendió y la miró fijamente por un momento. Pero eres una niña. Ella le frunció el ceño. Soy una Baratheon. Y también hay muchas mujeres que portan armas. Detestaba hacerlo, pero continuó. Como las damas del norte de la isla del oso y las reinas guerreras del pasado. Su rostro se tornó pensativo y luego se entristeció. Extendió la mano y la acarició con mucha delicadeza. Al hablar, su voz era inusualmente suave. Sí, las damas del norte a veces portan armas. Su mirada se volvió aguda. ¿Por qué quieres aprender a usar la espada? Se mordió el labio. Quiero saber cómo defenderme. Sé que siempre tendré guardias, pero no quiero depender siempre de ellos. Simplemente quiero saberlo. Siento que podría disfrutarlo. Eso lo hizo sonreír. Puede que sí. Se rió y dio un golpe en la mesa. Tu madre lo odiará. Eso lo hizo sonreír con malicia y ella hizo una mueca. Lo sé, pero prometo dar lo mejor de mí en todas mis clases. No me alejaré de las actividades femeninas, simplemente quiero entrenar también con las armas. Lo estaba pensando, ella lo vio. Incluso pararé si no veo ninguna mejora después de un tiempo. Se encogió de hombros. Puede que no tenga talento para eso. Lo dudaba mucho. Golpeó la mesa con el puño. Ser Barristan. El viejo caballero se acercó desde donde había estado haciendo guardia contra la pared. ¿Su gracia? Obviamente había oído todo. Tú mismo educarás a mi hija. No hay mejor hombre a quien confiarla. Si no demuestra ningún potencial después de 3 meses, las clases se interrumpirán. ¿Está claro? Ser Barristan hizo una reverencia. Sí, su gracia. Harry se levantó de la silla y se abalanzó sobre su padre, abrazándolo por el cuello. Solo fue posible porque estaba sentado. Gracias, padre. La apretó y ella se echó hacia atrás para sonreírle. Él le devolvió la sonrisa. No me des las gracias todavía. Espera a que tu madre se entere de esto. Harry hizo una mueca y sintió que el miedo le subía por la columna. Harry se encontraba afuera de la habitación de su madre y compartió una mirada con el tío Jaime, que estaba de guardia afuera de su puerta cuando se escuchó un estruendo adentro. Las voces de sus padres estaban amortiguadas por la gruesa puerta, pero gritaban tan fuerte que aún así se oían. La arruinarás, gran bufón. Maldita sea, mujer. Solo son unos meses y... El tío Jaime parecía entretenido. ¿Qué te llevó a pedir lecciones de espada? Harry le frunció el ceño. Disfrutaba fastidiándola. Ella había descubierto. Los quería. Tengo casi 8 años, edad suficiente para empezar a aprender. Él resopló y rió suavemente. A veces me recuerdas a tu madre cuando tenía tu edad. Ella también quería entrenar, ¿sabes? Le revolvió el pelo y su ceño se suavizó. No le gustaba que la compararan con su madre, pues sabía lo terrible que era. Pero por una vez, esto parecía algo inofensivo. ¿Lo hizo? La sonrisa burlona del tío Jaime se suavizó. Ah, sí. Solíamos intercambiarnos ropa y reemplazarnos para que tu madre pudiera asistir a mis clases de espada. Harry le tapó la boca para sofocar su risa. ¿Y tuviste que usar un vestido y aprender a hacer una reverencia? Él la miró con el ceño fruncido y sus ojos brillaban con diversión. Quiero que sepas que hago una reverencia perfecta. Ella rió suavemente y lo abrazó por la cintura.
Él la rodeó con un brazo y la sujetó, antes de apartarla. Esa emoción le bastó. Ella le tomó la mano y la agitó con picardía. Gracias por decírmelo. Él asintió y retiró la mano, volviendo a la guardia. Ella sabía que simplemente estaba avergonzado por la muestra de afecto. Eso la hizo sonreír y tomarle la mano de nuevo, esperando en silencio a que sus padres terminaran de pelear. Line. Harry repasó sus ejercicios de espada, con el sudor corriéndole por la cara. Gimió al terminar la serie, masajeándose los brazos doloridos. Otra vez. Ser Barristan era un capataz severo, pero estaba a la altura de las expectativas, así que ella prestaba mucha atención a todo lo que decía. Era una fuente de buenos consejos. Ella empezó el set de nuevo. Cuidado con el pie izquierdo. La rodeó. Mejor. Harás esto hasta que se te grabe en los músculos. No hay tiempo para pensar en la batalla. Tu cuerpo ya debe saber qué hacer. Sí, Ser Barristan jadeó, sin aliento. Solo había pasado un mes. Y, sin embargo, tenía la sensación de que Ser Barristan estaba complacido con ella. Probablemente esperaban muchas más quejas de su parte. Pero ella sabía que esta era una gran oportunidad. No la desperdiciaría. Al final de la lección le entregó un odre de agua y ella bebió con avidez. Lo estás haciendo bien, princesa. Especialmente para una chica, no lo dijo, pero sabía que todos lo pensaban. Todos los caballeros que a veces la observaban practicar, e incluso sus padres, quienes probablemente esperaban que se rindiera rápidamente. Lo suficientemente bien como para continuar después de los 3 meses que acordamos. Ella le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Quizás. Ya veremos. Mañana a la misma hora. Ella asintió y salió corriendo a limpiar. Harry rara vez veía al tío Stannis. Estaba fuera a menudo, en algún barco, y a veces en Rocadragón, su residencia. A veces lo veía fugazmente, aunque tenía la sensación de que no sabía cómo hablarle. Aún así, siempre era amable, a su manera brusca. Y así, se sintió angustiada cuando les llegó la noticia de que su prima Shireen había contraído la enfermedad de la escama gris. Todos parecieron darse por vencidos de inmediato, convencidos de que moriría. Harry pensó en pedirle permiso para visitarla y ver en secreto si podía curarla, pero su padre se lo había prohibido rotundamente, con la aprobación de su madre. Todos temían que la enfermedad se propagara y Harry sabía que probablemente no volvería a ver a su prima en mucho tiempo, si es que alguna vez lo hacía. Decidió escribirle al tío Stannis para ofrecerle su apoyo, por escaso que fuera, e incluso comentó sobre su intento de visitarla. Su tío le había respondido con una carta fulminante, reprendiéndola por intentarlo. Podría haber herido los sentimientos de cualquier otro niño, pero Harry podía leer claramente la preocupación entre líneas. Su tío temía que ella también enfermara si iba. Ella respondió con sus buenos deseos para la recuperación de Shireen, y finalmente recibió una respuesta meses después, con la noticia de que su prima viviría, aunque quedara marcada de por vida. Harry decidió que era hora de empezar a experimentar con pociones. Las plantas de allí probablemente no serían las mismas, pero eso no significaba que no pudiera encontrar alternativas. Harry comenzó interrogando al maestre Alin en escala de grises. Como puede ver, princesa, no hay cura. La piel afectada permanecerá. Lady Shireen tuvo mucha suerte de que la enfermedad se pudiera contener y mantener latente. Harry tarareó pensativo. ¿Hay algo que se pueda hacer por ella? Entiendo que no tiene cura, pero la piel de su cara debe estar terriblemente incómoda. ¿Hay algo que pueda suavizarla o aliviarla? El maestre pareció sorprendido por un instante, y luego se sumió en sus pensamientos. Era probable que nadie hubiera pensado en la comodidad de Shireen. Solo en su supervivencia. Hay cremas y ungüentos que se pueden aplicar para suavizar la piel y reducir las cicatrices, pero es poco probable que hagan mucha diferencia, princesa. Por favor, maestre. ¿Podría hablarme de ellos? Me gustaría hacer lo que pueda por mi primo. El maestre parecía escéptico, pero la complació, como solía hacer, y se lanzó a una charla sobre remedios tópicos conocidos para la piel y sus ingredientes. También le dio algunos libros sobre el tema. Harry salió satisfecho de la lección, y se dirigió directamente al mayordomo, solicitándole todo lo necesario para preparar un remedio para su prima. Ahora, todos sabrían de sus esfuerzos por ayudar a Shireen, y cada vez que ella solicitara ingredientes, frascos y todo lo necesario para hacer pociones, habría una explicación lista. Solo necesitaba experimentar y ver qué pasaba cuando una bruja intentaba las recetas. Con un poco de suerte, encontraría algo útil. Harry removió la poción con cuidado,
prestando mucha atención al color y la textura. Este era su quinto intento con una crema reductora de cicatrices. Los ingredientes eran muy similares a los de una simple poción hidratante de su antiguo mundo. Así que era probable que no fuera muy efectiva para las cicatrices. Estaba intentando convertirlo en algo realmente útil, pero la falta de criaturas y plantas mágicas hacía que las cosas fueran realmente difíciles. Había intentado seguir la receta al pie de la letra y el resultado parecía el esperado, aunque estaba segura de que su magia mejoraría los resultados de la crema. Pero no fue suficiente. Suspiró y se sentó en un taburete. Se había construido un pequeño laboratorio en una de las habitaciones de sus aposentos y lo había protegido con esmero para evitar cualquier accidente. No era probable que algo así sucediera con la falta de ingredientes mágicos. No podía desaparecer en su cofre mágico, no si pretendía invertir varias horas en sus intentos de poción. Así que esto serviría. Permitía a las criadas vigilarla, y aún así, las protecciones animaban a la gente a no quedarse. También impedían la manipulación, lo cual era una verdadera preocupación en este mundo demente. Nadie podía entrar en su laboratorio sin que ella lo supiera. Y, afortunadamente, nadie le había prestado atención hasta entonces. Sus padres no mostraban ningún interés en el asunto. Aunque le había ganado la reputación de niña dulce, tan preocupada por el bienestar de su prima. Quizás si intentara añadirle un efecto analgésico, o tratar la aflicción como una herida. Harry saltó y comenzó a limpiar para otro intento. El 15º intento con una crema anticicatrices fue lo suficientemente bueno como para que se sintiera segura de enviarla a Rocadragón. Parecía un ungüento verde pálido y olía a menta. Se parecía bastante a una receta de un libro. Con suerte, el maestre de su tío accedería a al menos probarla. Ella misma contrató a un mensajero y le escribió a su tío una larga carta detallando los ingredientes, hasta donde ellos podían saber de todos modos, para que su maestre pudiera verificar sus afirmaciones de que era solo una crema reductora de cicatrices que ayudaba a mantener la piel húmeda y con suerte aliviaría algunas de las molestias de su prima. Envió al mensajero con un pequeño cofre con varias latas. Con eso, pudo decir que al menos había intentado hacer algo por su prima. Hasta el momento en que pudieran verse y ver si podía curarla adecuadamente. 2 meses después, su tío regresó a la Fortaleza Roja. Harry estaba en su clase con Sir Barristan cuando vio a su tío en el pasillo sobre el patio de entrenamiento. Lo saludó con la mano y lo vio asentir, y volvió a su clase. Al terminar, su tío seguía allí y bajó cuando ella se marchó. Debió de haber estado allí para verla. Harry se sintió desconcertado, pero feliz por la oportunidad de hablar con su tío, el más reservado. Ella se acercó a él y sonrió. Tío Stannis. Él asintió formalmente e hizo un gesto hacia un lado. Ariel, camina conmigo. Ella lo siguió, deseando haber tenido la oportunidad de lavarse. Estaba sudada y probablemente olía mal. Guardó silencio y quiso preguntar por Shireen, pero lo que su tío tuviera que decir podría ser importante. La condujo a los jardines cercanos, lo que probablemente significaba que quería mantener la conversación en privado. Se alegró de que la Guardia Real no la siguiera hoy. Una vez que entraron en los amplios senderos entre los parterres, por fin habló. Tengo que agradecerle su preocupación por mi hija, sobrina. Ella le sonrió radiante. Claro, tío. ¿Cómo está mi primo? Su rostro severo se suavizó un poco. Está bastante bien. Tan recuperada como podemos esperar. Guardó silencio y, a cualquier otra persona, podría haberle parecido fríamente indiferente. Ella sabía que simplemente dudaba. Sacó algo del bolsillo y se lo mostró. Era una de las latas de crema para cicatrices. ¿Dónde la compraste? Ella frunció el ceño confundida y lo miró a los ojos. Habían dejado de caminar. Lo logré. Te lo dije en la carta. Frunció el ceño y jugueteó con la lata un momento antes de guardarla y llevarse las manos a la espalda. Apretó los dientes un instante. Ha funcionado mejor que cualquier otra cosa que hayamos probado para calmar a Shireen. Contuvo una gran emoción y continuó. Algunos bordes de sus cicatrices se han descascarillado. El maestre Cresen cree que podría ayudar a reducir aún más la cicatriz si seguimos aplicándolo. Harry lo miró boquiabierto. Eso era mucho mejor de lo que esperaba. ¿Cómo era posible? A menos que... ¿Podría la escala de grises ser mágica por naturaleza? Ella apartó sus pensamientos y se volvió hacia su tío. Me alegra mucho oír eso. Le sonrió. Él asintió y pareció incómodo. El maestre ha probado su propia versión del brebaje, pero no ha sido tan efectiva. Oh, no.
Claro que no. Había compartido la receta, pero no serviría de nada sin su magia. Se dio cuenta de que su tío, a su manera, le estaba pidiendo ayuda. Con razón se sentía tan incómodo. Ella sonrió tan encantadoramente como pudo. Por favor, tío, me gustaría seguir haciendo la crema reductora de cicatrices para mi primo yo misma. Él asintió y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, luego se alejó a paso rápido. Ella suspiró aliviada y regresó a sus habitaciones para darse un baño muy necesario. Tommen nació con el mismo cabello dorado que el resto de sus hermanos y Harry canalizó toda su furia en el entrenamiento con la espada. Habían pasado varios meses desde que empezó. Mucho más allá de los 3 meses iniciales de su desafío, pero Ser Barristan había dejado claro que creía que ella tenía potencial, por lo que le habían permitido continuar. Era ágil y rápida, y Ser Barristan estaba satisfecho con su dedicación. Harry estaba ahora muy ocupado y ella no pasaba tanto tiempo con sus hermanos como le hubiera gustado. Tenía 3 clases a las que asistir durante el día. Con el maestre, con la institutriz y ahora con Ser Barristan. Seguía asegurándose de asistir a todas las comidas familiares y pasar tiempo con su familia al menos todas las noches. Podía sostener en brazos al bebé Tommen y jugar con Joffrey, de 5 años, y Myrcella, de 2. Su madre seguía enfadada por haber empuñado la espada, y aún así parecía pavonearse cada vez que alguien elogiaba su progreso. Harry no entendía a su madre. Al menos no la había rechazado. Seguía siendo una madre orgullosa y vanidosa, pero toda su ira se dirigía a su padre. 292 BC. El rey Roberto organizó un torneo para el 10º onomástico de Harry. Normalmente, ella lograba convencerlo de que moderara sus celebraciones por algo más agradable para ella, normalmente un festín. Pero esta vez, él se había mostrado inflexible. Por fin había cumplido los 2 dígitos y su padre quería presumirla. A Harry le parecían bastante entretenidos los torneos, pero había asistido a tantos a lo largo de los años que su interés se había desvanecido. Tampoco ayudaba que a menudo tuviera que convencer a su padre para que fijara los premios en una cantidad más razonable. A menudo era demasiado generoso. Jon Arryn se había dado cuenta de que ella ejercía una influencia moderadora sobre su padre y había empezado a maniobrar para tenerla cerca siempre que quisiera persuadirlo de algo que no le gustaba. Como no regalar miles de dragones dorados en cada torneo. Harry sospechaba que, si esto continuaba, Lord Arryn, en algún momento, intentaría involucrarla en más asuntos del consejo. Aunque solo fuera para ver si eso conseguía que su padre mostrara más interés en su propio reino. Harry lo dudaba mucho. Su padre, un rey, podía ser manejado como mucho, pero en realidad no era apto para gobernar. Y sospechaba que su heredero tampoco lo era. Joffrey era cruel, pero de una forma tan despreocupada que preocupaba terriblemente a Harry. Sospechaba que disfrutaba causando dolor. Por suerte, las enfermeras la apreciaban y le planteaban sus preocupaciones con discreción. Así fue como descubrió que Joffrey solía intimidar a sus hermanos menores y se reía con deleite cada vez que los hacía llorar. La noticia le revolvió el estómago. No necesitaba preguntar por qué las enfermeras no le habían contado esto a su madre. La respuesta era obvia. Su madre siempre estaría del lado de Joffrey. Incluso contra sus otros hijos. Su madre esperaba que Joffrey fuera rey, y por eso buscaba mantenerlo bajo su control por encima de todo. Harry apretó los puños y se volvió hacia las enfermeras, mirándolas a los ojos. Echó un vistazo a sus mentes y confirmó todo lo que le habían dicho. La entristecía tener que recurrir a la legimencia, pero esto era demasiado importante. También le permitió comprender que las enfermeras probablemente le eran más leales a ella que a cualquier otra persona, incluso a su madre. Se preguntó si esto se aplicaba a más personas además de a ellas. Tendría que averiguarlo. Gracias por traerme esto. De ahora en adelante, intenta mantener separados a mis hermanos si puedes. Si mi madre pregunta, dile que es para que los niños pequeños no molesten a Joffrey. Y repórtame cualquier otro incidente. Tomaré cartas en el asunto si la situación no mejora. Las enfermeras hicieron una reverencia y volvieron a sus tareas. No permitiría que sus hermanos crecieran atormentados por su propio hermano. El recuerdo de viejas contusiones la hacía apretar los puños. Joffrey tenía madera para ser mucho peor que Dudley. Pero las cosas no serían iguales. Tommen y Myrcella la tenían, después de todo. El torneo le permitió conocer a otro miembro de su familia. El tío Tyrion llegó varios días antes del torneo, aunque Harry no lo conoció hasta 2 días después, cuando finalmente se presentó a una cena familiar.
Una de las pocas a las que el tío Jaime asistía como miembro de la familia, y no como miembro de la Guardia Real. Su padre había desaparecido, pero su madre estaba presente, al igual que sus hermanos y sus dos tíos Lannister. Excepto ella, todos los presentes en la mesa tenían el pelo rubio. Le produjo una momentánea sensación de desplazamiento, antes de restarle importancia. Harry notó que su tío menor la miraba con curiosidad y le devolvió la mirada. Sin embargo, no intercambió conversación con ella. La cena fue tensa porque a su madre le disgustaba el tío Tyrion y lo dejó claro con comentarios sarcásticos. La conversación transcurrió principalmente entre sus dos tíos, pero también se apagó rápidamente. El momento más animado fue cuando se quejaron de su abuelo. Probablemente esa fue una de las pocas cosas en las que los tres estuvieron de acuerdo. Harry suspiró para sí y se volvió para ayudar a Myrcella con la comida. Esta familia suya estaba poniendo a prueba su paciencia. Se encontró de nuevo con su tío Tyrion el día antes del torneo. Fue a la biblioteca a devolver un libro que acababa de copiar y lo encontró absorto en la lectura, aunque levantó la vista cuando ella se acercó. «Hola, tío». Se sentó a su lado. «¿Qué estás leyendo?» Parecía casi cauteloso. «Sobrina. Un tratado sobre la perdición». Vislumbró el título. «¿Del maestre Warwick?» «Lo he leído. Está lleno de conjeturas. No es precisamente una buena fuente». Arqueó las cejas. «No sabía que fueras un lector ávido. Y debes serlo para haber terminado este libro». Lo cerró. «Está seco como un hueso». Ella rió entre dientes. «Sí. No es mi favorito, como dije». Harry notó la sorpresa de su tío. ¿Acaso esperaba animosidad por su parte? Sabía que ninguno de sus padres le tenía mucho cariño. Pero ella era muy independiente. Cerró el libro y se recostó en su asiento. «He oído que has empezado a usar la espada. Eres un auténtico barateón, ¿verdad?» Había un brillo en sus ojos que le hizo saber que él sabía, o al menos sospechaba, que sus hermanos no lo eran. Ella ladeó la cabeza. «Así es. Aunque empuño una espada y no un martillo de guerra como mi padre». Se encogió de hombros. «Pero eso no significa que no me interese aprender de los libros». Tarareó pensativo. «No eres lo que esperaba». Ella frunció el ceño. «¿Qué esperabas?» «Ahora que te conozco, ya no estoy tan seguro. Una copia más pequeña de tu madre, o de tu padre, supongo». Harry resopló y se cruzó de brazos. «Y esperabas que me disgustaras». «Me doy cuenta». Tyrion se rió entre dientes. «Sí que lo hice. ¿Puedes culparme? En nuestra familia, solo hay una persona a la que no le parece objetable mi compañía». Sus labios se curvaron hacia arriba. «Bueno, ahora tienes dos». Se removió en el asiento y se acomodó, descruzando los brazos. «Ahora, háblame de ti. ¿Qué te gusta?» «Pero olvídate de las putas, no necesito saberlo». Su tío se atragantó y soltó una carcajada, dándose una palmada en la rodilla con alegría. El torneo transcurrió sin incidentes, salvo las lesiones habituales, pero ni una sola muerte, por suerte. Su padre probablemente lo encontró un poco aburrido, pero ella se alegró. Aquí moría gente todo el tiempo, pero eso no significaba que quisiera ver morir a alguien en un torneo sangriento, entre otras cosas. También pasó bastante tiempo con su tío Tyrion antes de que regresara a las tierras del oeste. A menudo lo encontraba en la misma biblioteca que ella frecuentaba. Intuía que la buscaba, sin que fuera evidente. Eso la hizo negar con la cabeza. No debería sorprenderle que él estuviera tan estreñido emocionalmente como el resto de su familia. Line 294 DC. Cuando Harry tenía 12 años, Joffrey abrió en canal a un gato. Ella no estaba presente, pero la historia se extendió por toda la fortaleza en cuestión de minutos, y corrió al ala familiar al oírlo. Siguió los gritos hasta el comedor. Llegó al caos. Su madre le gritaba a su padre, y él le respondía a gritos. Las vigas prácticamente temblaban. El gran maestre atendía a Joffrey a un lado de la habitación. Su tío Jaime y Ser Barristan observaban con rostros sombríos. Había una mancha de sangre en el suelo, pero no había gatitos muertos. Harry se acercó a Joffrey lleno de miedo, y se alegró de que Myrcella y Tommen no estuvieran presentes. La cara de Joffrey estaba hinchada y terriblemente magullada. Ella le pasó una mano por el pelo y se sorprendió de que lo permitiera. Tenía sangre en las manos. La miró a los ojos un instante, pero fue suficiente. No se arrepentía en absoluto. Ni siquiera entendía la ira de su padre. Harry tragó saliva con dificultad y sacó un pañuelo. Ella empezó a limpiarle las manos mientras el maestre le secaba la cara.
Una bofetada sonora sacó a Harry del entumecimiento en el que se había sumido. Su madre le sujetaba la mejilla. «Padre», le gritó, y vio cómo la furia se desvanecía de su rostro, reemplazada por el arrepentimiento y la vergüenza. Él la miró furioso por un instante, giró sobre sus talones y se fue. Ser Barristan lo siguió de cerca. Su madre se enderezó y se acercó a ellos. Tenía el rostro frío y la mirada fría como el pedernal, pero se tranquilizó un poco al llegar a su lado. Tenía la mejilla roja y probablemente se le formaría un moretón. Cersei besó la mejilla de Harry y empezó a mimar a Joffrey, llevándoselo. El tío Jaime los siguió y el maestre salió arrastrando los pies. En cuestión de segundos, Harry se quedó solo en la habitación. Cerró los ojos con fuerza y contuvo las ganas de llorar. Su familia estaba destrozada. Por un momento, extrañó ser huérfana, y luego se avergonzó de ello. Respiró hondo y apretó el pañuelo ensangrentado. Algo le pasaba terriblemente mal a su hermano, y no era algo que ella pudiera arreglar. Harry se acostó e intentó dormir, pero los acontecimientos del día aún la atormentaban. Hacía tiempo que había perdido la esperanza con sus padres. No podía salvarlos de sí mismos, pero pensaba que sus hermanos podrían ser mejores si lograban mitigar su terrible influencia. Al parecer, Tommen y Myrcella eran buenos niños, y ella los vigilaba lo mejor que podía. Pero siempre había existido cierta distancia con Joffrey. Su madre lo mantenía cerca, y aún así, Harry sabía que algo andaba mal. Simplemente, ella desconocía su magnitud. Su hermano no solo era un malcriado, era peor que eso. No era algo que ella pudiera arreglar con magia. No aprendería mejor una vez que creciera y no estuviera tan influenciado por su madre. No entendía la moderación. ¿Qué pasaría si él se convirtiera en rey? El reino no pudo sobrevivir a 3 reyes malos seguidos. El reinado de su padre era estable solo en apariencia. No tenía herederos legítimos aparte de ella. Y su presunto heredero, su hermano, no era el adecuado. Un cambio de régimen solía significar la aniquilación de la familia gobernante anterior. Basta con mirar lo que les pasó a los Targaryen. Todo por culpa de un rey loco y un príncipe heredero estúpido. Si se descubriera la traición de su madre, habría una guerra y su madre, su tío y sus hermanos serían asesinados o expulsados. Si su padre moría y Joffrey ascendía al trono, existía una gran posibilidad de que se convirtiera en otro rey loco. Y entonces alguien intentaría derrocarlo. De nuevo, eso significaba guerra y la muerte de su familia. Cerró los ojos con fuerza y se acurrucó. No podía apoyar ciegamente a Joffrey y ganar sus guerras. También tenía una responsabilidad con el pueblo. Eso significaba que, si no mejoraba con el tiempo, Joffrey no podría ser rey. Harry contuvo un sollozo al saber lo que tendría que hacer. Podría someterlo al imperioso o destituirlo. No creía poder hacerlo. También estaba la Guardia de la Noche o la Ciudadela. Cualquiera de las dos lo desposeería de la sucesión. Someter a Joffrey a la maldición imperiosa solo el tiempo suficiente para que se convirtiera en maestre podría ser lo más generoso que pudiera hacer. Eso solo funcionaría si no los descubrían. ¿Qué pasaría entonces? No podía permitir que Tommen y Myrcella pagaran por los errores de su madre. Eran los únicos inocentes allí. Gimió y hundió la cara en la almohada. Esto la volvería loca. Una cosa era segura. Necesitaba involucrarse más en los asuntos del reino. Ya no le bastaba con pasar sus días felizmente preocupada solo por sus propios intereses. Solo tenía 12 años, pero era edad suficiente para al menos ser más visible en la corte y en la ciudad. Necesitaba saber qué pensaba la gente y empezar a estar alerta ante las amenazas. Era hora de crecer. Al día siguiente, Harry asistió a sus clases, pero desayunó y almorzó sola. Según las criadas, el resto de su familia hizo lo mismo. Su madre se había encerrado en sus habitaciones y solo salía para atender a Joffrey en las suyas. Tommen y Myrcella permanecieron en la habitación de los niños, al cuidado de las enfermeras. Supuso que el comedor familiar permanecería vacío un tiempo. Su padre también los había estado evitando. Ella no sabía cómo sentirse ante todo, aparte de estar terriblemente triste. Cuando llegó la hora de cenar, decidió que ya estaba bastante deprimida y fue a ver a sus hermanos menores a la guardería. Las enfermeras que estaban de turno se levantaron de sus sillas en la esquina e hicieron una reverencia. Harry asintió y les sonrió. Por favor, transmitan el mensaje de que comeré con mis hermanos. Una de ellas hizo una nueva reverencia y se fue a avisar a los sirvientes, la otra volvió a sentarse, haciéndose discreta. Harry, Myrcella, de 6 años, y Tommen, de 4, corrieron y la abrazaron.
Se aseguró de abrazarlos fuertemente y besarles la cabeza. Hola, ¿qué han estado haciendo? Mircella la jaló hasta el lugar en el suelo donde habían estado jugando y ella se hundió entre los juguetes esparcidos alrededor. Su hermana le dio rápidamente una muñeca y empezó a explicarle el juego, pero Tomen se acurrucó a su lado. Ella lo sentó en su regazo y lo abrazó fuerte. Tomen era probablemente el más callado y sensible de sus hermanos. Cuando Mircella se distrajo arreglando el vestido de una muñeca, se giró hacia su hermano menor y le peinó el cabello hacia atrás con los dedos. ¿Qué pasa, Tomen? Él solo se encogió de hombros y ella le hizo cosquillas, haciéndole reír. No, Harry. Él rió y se contoneó, dándose la vuelta para rodearla con los brazos. Ella le frotó la espalda y lo oyó suspirar. Apoyó la cabeza en su hombro y se acomodó. Harry, aquí tienes. Esta es mi muñeca favorita. Mircella tiró de su mano y mostró una hermosa muñeca con un vestido elaborado. Harry pasó un tiempo entreteniendo a sus hermanos y luego los acompañó a la mesa cuando llegó la cena. Pasó un rato agradable ayudándolos con la comida y escuchando sus balbuceos infantiles. Le entristecía mucho saber que probablemente era ella quien más atención les prestaba. Por milésima vez, deseó que su familia no estuviera tan rota. Al día siguiente, un sirviente trajo un regalo de su padre. Un hermoso colgante de oro con cabeza de ciervo y esmeraldas como ojos, en una delicada cadena. Harry no solía usar joyas, aunque tenía varias. A menudo eran demasiado grandes para que se sintiera cómoda usándolas a menudo. Sin embargo, esto era perfecto. El colgante era lo suficientemente pequeño como para ser discreto y le encantaba. El problema era que era un regalo de disculpa, claramente. Si lo usaba, estaría indicando perdón, pero no era a ella a quien el padre debía disculparse. Suspiró y se lo puso. Sería peor rechazarlo. A su padre no le iba bien solo. Ella era el único miembro de su familia con el que tenía una relación cercana, y se estremeció al imaginar lo que podría pasar si se alejaba de él. Se miró en el espejo. Era una pieza realmente preciosa. Debió de haberla elegido otra persona, probablemente su tío Renly. Su padre solía hacer demostraciones de cariño extravagantes que a menudo la dejaban bastante avergonzada. Se dio la vuelta y salió de sus aposentos. Era mejor resolver esto directamente. No ganaría nada con darle vueltas. Encontró a su padre en los aposentos del rey, bebiendo solo, como temía. Podría haber sido peor, sin embargo, podría haber tenido compañía. Hizo una mueca de disgusto. Al menos no habría más hijos bastardos abandonados. Se había asegurado de ello hacía tiempo, colocándole un hechizo anticonceptivo al rey, por repugnante que le hiciera sentir. Harry se sentó frente a él y lo observó atentamente. Tenía los ojos rojos y era evidente que llevaba un rato bebiendo, pero no estaba borracho. Su barba incipiente se estaba convirtiendo en una barba de verdad. Vio el collar y sonrió. Ella negó con la cabeza. Te ves fatal. Beber tanto no te hace bien, y esa barba es un poco excesiva. Él rió entre dientes. Eres la única que se preocupa por mi salud, ¿sabes? Parecía melancólico, y ella contuvo un suspiro. La sonrisa se le borró del rostro ante su silencio y dejó la copa. Lo siento. Esta vez sí suspiró en voz alta. No soy yo quien debe una disculpa, padre. También le enviaste un regalo a mamá. Hizo una mueca. No. Si se da cuenta de que puede sacarme algo así, empezará a incitarme a golpearla. Harry le devolvió la mueca y se desplomó derrotado. Era cierto y ella lo sabía. No lo vuelvas a hacer. Nuestra familia ya tiene suficientes problemas. Hizo una pausa y continuó. Por favor, no me hagas pensar que eso es lo que puedo esperar de mi matrimonio. Parecía sorprendido y luego enojado. No. Cualquier hombre con el que te cases te tratará como mereces. Me aseguraré de eso. Frunció el ceño con tristeza. Ella negó con la cabeza. No te preocupes por mí. Puedo cuidarme sola. Solo desearía, se interrumpió con una mueca de tristeza. La miró con tristeza. Ojalá hubieras sido hija de Lyanna. Deberías haberlo sido. Volvió a llenar su copa, pero ella se inclinó sobre la mesa y se la quitó. Es terrible decir eso. Lo entiendo, pero aún así es terrible. Se reclinó en su silla. Lo sé. Suspiró desde lo más profundo de su pecho. Y sé que no soy un buen esposo, ni un buen padre, ni un buen rey. Ella se acercó y le tomó la mano. No eres tan mal padre, sonrió suavemente. No espero que las cosas entre tú y mamá mejoren, la verdad, pero al menos sé un poco más discreto, por mí. Él hizo una mueca, pero asintió, y ella suspiró aliviada.
También deberías pasar más tiempo en el patio de entrenamiento. Lo disfrutas y te sentaría bien, creo. Él la miró con recelo. ¿Estás diciendo que me estoy engordando, niña? Ella arqueó las cejas. Sí, y empeorará si sigues así. Él se burló y se dio unas palmaditas en la barriga, como si la viera por primera vez. Ella rió ante su mirada incrédula. Las cosas mejoraron un poco después de eso. Ya no había más caricias abiertas a las criadas durante los festines, como había empezado a hacer cuando ella no estaba presente. Y empezó a ir al patio de entrenamiento todas las mañanas. La relación entre sus padres no mejoró, pero ella no lo esperaba. Llevaba años irremediablemente rota. Simplemente volvieron a ignorarse lo más posible. Harry volvió a invitar a Tommen y Micella a las comidas familiares, junto con ella y su padre. Su madre y Joffrey asistían solo en raras ocasiones. Joffrey más que su madre, deseando la atención de su padre, que por desgracia nunca recibía por mucho tiempo. La ausencia de su madre facilitó las cosas, lo cual fue a la vez triste y un alivio. Incluso consiguió que el tío Renly asistiera a cenar con ellos aproximadamente cada 15 días, junto con Ser Loras. Y el tío Stannis, en las raras ocasiones en que ambos estaban en la ciudad y se les podía convencer de asistir. Todavía no había conocido a Shireen, pero seguía enviándole el ungüento para cicatrices con regularidad. 295 DC. El tío Renly y Ser Loras estaban enamorados. Esto era evidente para Harry. Los observaba desde el otro lado de la mesa, donde tomaban el té en los aposentos de su tío. Era ridículo cómo eran las cosas allí. En su antiguo mundo, los magos y las brujas no tenían restricciones tan extrañas en cuanto al matrimonio y las relaciones. Aunque sabía que en el mundo Muggle sí las había. Recordó conversaciones de antaño. Loras hablaba de sus hermanos con cariño, y el tío Renly lo miraba con una ternura tan grande que era un milagro que hubieran logrado mantener la calma hasta entonces. Harry tenía casi 13 años y hasta ella lo notaba. Willas también es un criador de caballos muy hábil. Seguro que le encantaría enviarte un regalo, princesa. Loras intentaba hacer de casamentero. Harry sonrió. Estoy seguro, pero no hace falta. ¿Te das cuenta de que es a mi padre a quien tienes que convencer? Ella sonrió con suficiencia y Renly rió entre dientes. Loras le devolvió la sonrisa. Sería de gran ayuda si te agradara. Ella resopló. Probablemente, pero todavía soy demasiado joven para eso. Renly intervino. Estoy seguro de que tu hermano es todo lo que un señor debería ser, pero mi sobrina solo tiene 12 años, Loras. Esperemos un poco más. Hizo un gesto fallido para extender la mano, probablemente para tomarla de Loras. Ella tomó una decisión rápida. Está bien, no tienes que esconderte. Soy solo yo. Miró sus manos, juntas, para dejar claro lo que quería decir. Su tío palideció y Loras se quedó paralizado. Sus rostros se apagaron y ella suspiró. Extendió la mano, tomó ambas manos y las juntó, abrazándolas. Si este mundo fuera justo, ya te habrías casado. Lamento que no puedas. Pero a mí me da igual. Se giró para mirar a su tío a los ojos. Son mi familia y los quiero. Esto no cambia nada. No tienen nada malo. Les apretó las manos y se volvió hacia Loras. Los llamaré tío Loras si quieren, cuando seamos solos los tres. El tío Renly se tapó la boca con fuerza con la mano libre y sus ojos se pusieron vidriosos. Loras seguía paralizada, con los ojos abiertos por la sorpresa. Los soltó y se puso de pie, rodeando la mesa para abrazar a su tío. La rodeó con sus brazos y la sentó en su regazo. Ella lo abrazó por el cuello y le frotó la espalda al oír su respiración entrecortada. A veces sentía que todos a su alrededor eran muy jóvenes. Supuso que lo eran, comparados con ella, con cuerpo de niña o sin él. Se dio cuenta de que su tío probablemente esperaba no recibir nunca el apoyo de su familia, dada su forma de ser. Sabía que los Tyrell eran mucho más comprensivos. Después de unos minutos, él la soltó y ella se puso de pie, inclinándose para darle un beso en la mejilla y luego caminó hacia Loras y también le besó la mejilla. Tío Loras. Ella lo sintió sobresaltarse, pero él no la apartó. Cuando ella se inclinó hacia atrás para mirarlo, él parecía complacido a pesar de la sorpresa. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro y, de hecho, se sonrojó, haciéndola contener una risita. Regresó a su asiento y bebió su té como si nada hubiera pasado. Con cautela y muy lentamente, su tío se acercó y tomó la mano de Loras, sujetándola con fuerza. Harry se inclinó sobre la mesa. ¿Podrías pasarme un pastel de limón, por favor? Ella no podía alcanzarlos.
Su tío se rió alegremente y le puso 3 en el plato. Ella le sonrió radiante y se atiborró. Petir Baelish estaba robando de la corona. En su afán por involucrarse más con la corte, había empezado a recorrer con más frecuencia los espacios públicos de la fortaleza. Esto la había llevado a cruzarse con consejeros y otros nobles a quienes rara vez veía. Después de mucha deliberación, comenzó a leer los pensamientos de las personas que la rodeaban. Esto había llevado a varios descubrimientos inquietantes. El más urgente era que su amo les robaba monedas descaradamente y dirigía complejas estafas y redes criminales en la ciudad, desde robos hasta asesinatos, contrabando y esclavitud. Harry tendría que lidiar con esto. Podía hacer desaparecer al hombre discretamente o asegurarse de que lo descubrieran y ejecutaran. Era una decisión fácil. Con suerte, su descubrimiento aumentaría la seguridad y animaría a la corona a ser más precavida. Además de devolver todos los alijos de oro robados al tesoro. Atraparlo no sería tan difícil. Llevaba un año como maestro de la moneda y ya tenía una larga lista de crímenes que ella podría sacar a la luz. Ella se escabullía por la noche mientras era invisible y esperaba cerca de sus habitaciones a que él pasara. Baelish dobló la esquina y ella lo miró a los ojos a lo lejos. Él no podía verla, pero eso no importaba. Se sumergió en su mente y la escrutó buscando todos los detalles pertinentes. Solo le había llevado unos segundos y él ni siquiera lo notó, salvo por un ligero dolor de cabeza que habría cobrado vida de repente. Ella se retiró cuando él entró en sus aposentos y se estremeció de asco. Ese hombre era Bill. Dio media vuelta y se fue. Él tenía escondites por toda la ciudad, tanto de monedas como de papeles. Tendría que reunir suficiente y dejar que alguien los encontrara, o sembrar sospechas en alguien y que lo investigara por su cuenta. Sería mejor que alguien más hiciera el trabajo preliminar, pero ¿quién? La mano estaba demasiado ocupada, y su loca esposa probablemente le impediría investigar a Baelish. El tío Stannis cruzó el pasillo camino a sus aposentos y Harry se iluminó. ¿Quién era más obediente que su tío? Solo necesitaba algo que lo guiara por el buen camino. Al día siguiente, faltó a sus clases con el maestre, alegando dolor de cabeza, y siguió a Baelish sin ser vista. Al verlo recibir un pergamino de un sirviente que pasaba, leerlo discretamente y guardarlo en su bolsillo, sonrió. Un vistazo a su mente le indicó que el pergamino era suficientemente incriminatorio para sus propósitos. Un nuevo cargamento entraría de contrabando en la ciudad al día siguiente. Tuvo que esperar mientras se reunía el consejo privado, y finalmente los vio salir de la sala del consejo. La suerte la acompañó, pues Baelish y su tío Stannis fueron los últimos en salir, y mientras Baelish se alejaba, un hechizo hizo que el pequeño pergamino se le cayera del bolsillo. Su tío lo recogió y lo leyó rápidamente, y su rostro se ensombreció. El tío Renly se había quedado un rato más y se acercó, con el rostro iluminado por la curiosidad. «Hermano». Eso la sorprendió. Sus tíos solían evitarse. Stannis le hizo un gesto brusco a Renly para que la siguiera, y se alejaron juntos. Harry consideró seguirla, pero no le quedaba tiempo. Alguien iría de buscarla pronto. Sus tíos eran mejores investigadores de lo que ella creía. Y lo que más le sorprendió fue que parecieran estar trabajando juntos en esto. El cargamento de contrabando había sido descubierto y el capitán y la tripulación arrestados. Baelish debió pensar que no había nada que lo vinculara con el crimen, pues no hubo reacción aparte del enojo. Pero luego sus tíos comenzaron a investigar más a fondo, y es posible que ella haya contribuido a que encontraran uno de los escondites más importantes, escondido en un burdel. Ella no podría ir a un lugar así tan fácilmente, pero podría plantar una sugerencia en la mente de su tío sobre posibles ubicaciones para buscar. Le dejó un sabor amargo tener que recurrir a tales cosas, pero era necesario. Baelish era demasiado peligroso para dejarlo solo. Y se aseguró de mantenerse alejada de los pensamientos y recuerdos de su tío. Apenas rozó su mente y le soltó lo que necesitaba que supiera. Para él, parecería una idea surgida de la nada. En total, solo tardaron 3 días en arrestar a Baelish y llevarlo a las celdas. Intentaría escabullirse, por supuesto. Pero ella se aseguraría de que no lo lograra. Incluso se coló en las celdas negras y añadió barreras para avisarle si alguna vez intentaba escapar. Mientras tanto, sus propiedades en la ciudad fueron revolucionadas por capas doradas dirigidas por el tío Renly, que buscaban más pruebas. Encontraron muchas, con mínima ayuda de ella. Se realizaron varios arrestos más en los días siguientes. Baelish tenía toda una red de gente indeseable en la ciudad, e incluso en la Fortaleza Roja.
Algunos escaparon, pero la mayoría fueron arrestados y se los llevaron, para no volver a verlos jamás. Una vez que se aseguró de que se había recuperado el oro, Harry se retiró de la investigación. El rey Robert estaba furioso, y Jon Arryn también. Había un juicio al que Harry no pudo asistir, y lo siguiente que supo fue que la cabeza alquitranada de Baelish adornaba la puerta principal de la Fortaleza Roja, acompañada de varias cabezas más de sus cómplices. Pero hubo una cosa más que ocurrió después de eso. Harry asistía a la corte, observando desde el balcón que daba al trono. Su padre presidía las peticiones, por primera vez, con Lord Arryn cerca, cuando una mujer entró en la sala, chillando y blandiendo un cuchillo. «Te mataré, viejo horrible. Mi petir. Lo mataste». Los guardias la detuvieron antes de que siquiera cruzara la habitación, pero la escena era terrible. Lysa Arryn parecía estar enloquecida. Los cortesanos jadeaban de asombro y se alejaban de ella como si estuviera enferma. «¿Qué significa esto?», tronó el rey Roberto. «Llévensela. Que se retire la corte». Lord Arryn palideció de la sorpresa. La corte se quedó atónita mientras su padre y Lord Arryn se marchaban a toda prisa, y todos empezaron a hablar en voz alta en cuanto se marcharon. La mayoría incluso parecían emocionados, como si todo hubiera sido para entretenerse. Eso la puso enferma. Harry se apartó y regresó a los aposentos familiares. No quería involucrarse en eso. Los sirvientes le traerían cualquier chisme, como solían hacer. Linelin. Había sido sorprendente, y a la vez no, descubrir que los sirvientes la querían profundamente. Claro que sí, era probable que ningún otro noble los tratara como seres humanos como ella. Mucho antes de que decidiera prestar más atención a las posibles amenazas, las había estado tratando con toda la decencia que le habían permitido. Dentro de su propia casa, tenía más libertad para hacer. Se aseguraba de que estuvieran bien alimentados y vestidos, y contaba con su propio mayordomo para atender cualquier otra necesidad que surgiera. También contaba con un curandero que atendía cualquier enfermedad o herida. Todo lo que para ella era decencia básica era mucho más de lo que podían esperar de cualquier otra persona en la fortaleza. Así que descubrir que un puesto en su casa era muy codiciado no fue una gran sorpresa. Sus sirvientes le eran profundamente leales. Ninguno arriesgaría su posición por dinero que pudiera escasear en cualquier momento. Esto significaba que no tenía espías entre ellos, y se aseguraba de recompensar su lealtad. Les daba una paga extra cada año y compartía la comida de su mesa siempre que podía. Detestaba desperdiciar comida y tenía órdenes permanentes de que compartieran las sobras entre ellos o sus familias. Considerando que cada comida era más que generosa, eso ocurría a menudo. Los sirvientes pasaron una hambre sorprendente, considerando los festines y las mesas repletas que solían verse alrededor de la fortaleza. Al descubrir que mucha de esa comida se desperdiciaba, se enfureció y ordenó que se compartieran las sobras y que lo que quedaba se distribuyera por la ciudad. Una sorprendente cantidad de comida seguía llegando a la ciudad, incluso después de que los sirvientes recibieran su parte. Esto decía mucho sobre los excesos de los nobles. Harry fue despertado en la noche por una de las enfermeras. «Princesa, el príncipe Tommen tuvo una pesadilla y está desconsolado. Pregunta por usted. ¿Podemos traerlo?» Ella se sentó y se frotó los ojos. «Sí, por supuesto». La enfermera se fue y Tommen entró corriendo un par de minutos después. Myrcella acababa de salir de la guardería, así que Tommen debía sentirse solo y angustiado por su pesadilla. Harry levantó las sábanas, se subió a la cama y se acurrucó a su lado. Ella asintió a la enfermera, hizo una reverencia y cerró la puerta tras ella, dejando la habitación a oscuras, salvo por la luz de la luna que entraba por la ventana. La cara de su hermano aún estaba húmeda por las lágrimas, y ella se la secó con suavidad, abrazándolo con más fuerza y besándole la cabeza. Tommen suspiró y la rodeó con un bracito. «Está mejor así». Él asintió tímidamente y parpadeó, soñoliento, en la oscuridad. Harry veía perfectamente en la oscuridad, pero probablemente no la veía a ella en absoluto. Su magia se adaptaba de maneras extrañas. El crecimiento exponencial de su magia mental era el más obvio. Su sospechosamente buena visión nocturna era otro. ¿Quieres hablar de ello?, negó con la cabeza. «No, ya lo olvidé. Solo me sentí mal». «Está bien, intenta dormir. No habrá más pesadillas esta noche, te lo prometo». Era prácticamente imposible que volviera a tener pesadillas esa noche. Harry había descubierto que ella, si compartían su cama, se acercaba automáticamente y aliviaba cualquier pesadilla que sus seres queridos tuvieran durante la noche. Lo había descubierto con Myrcella, de pequeña.
Y ahora Tommen también podía beneficiarse de su peculiaridad mental. Él asintió contra ella y cerró los ojos. Harry se arrebujó en las sábanas y se acomodó, volviendo a dormir. Lisa Arryn estaba siendo enviada a una casa madre. Eso significaba que la estaban enviando discretamente para que no causara más problemas. No se había ido discretamente. Armó un buen alboroto cuando la arrastraron al carruaje, princesa. Oí que insultaba al señor Mano tan gravemente que tuvieron que amordazarla, compartió una de sus doncellas mientras cepillaba el cabello de Harry. Harry contuvo un suspiro. ¿Y Lord Arryn? ¿Hay alguna noticia sobre él? Otra criada habló desde donde estaba colocando un vestido en su cama. Escuché que todavía está furioso, y el pequeño señor podría ser enviado a cuidar a un niño con Lord Royce. Harry esperaba que fuera cierto, sería una buena idea sacar a Robin de allí, y había oído hablar muy bien de Lord Royce. También se sintió profundamente aliviada al saber que Robin era en realidad el hijo de Lord Arryn. No estaba segura y tuvo que robarles una gota de sangre a ambos para asegurarse. ¿Y qué tan terrible era que tuviera que comprobarlo? Estaba bastante cansada de tener que merodear por la noche. Ya había hecho bastante en Hogwarts. Le traía buenos recuerdos, pero la necesidad la enfadaba. Gracias, las criadas le sonrieron alegremente y le hicieron una reverencia. Y con eso concluyó el desastre de Baelish. Ahora, ¿qué hacer con Varys? Tendría que pensárselo. 296 DC. Joffrey recibió una espada jurada para su 11º onomástico, en la forma de Sandor Clegane. Era un hombre corpulento y de aspecto sombrío, con terribles cicatrices de quemaduras en el rostro. Inmediatamente decidió que, si no era tan horrible, le haría un bálsamo para quemaduras. Las cicatrices parecían antiguas, pero estaban terriblemente retorcidas, y estaba segura de que se podía hacer algo. Observaría y esperaría por ahora. Por supuesto, en respuesta, el rey Robert decidió concederle su propia guardia real, lo que la hizo poner los ojos en blanco. Así que Ser Aris Corazón de Roble empezó a seguirla casi todos los días, salvo en sus pocos días libres, y ella se aseguraba de despedirlo en los días tranquilos, cuando planeaba pasar la mayor parte del tiempo en el ala familiar. Tampoco tuvo muchas oportunidades de interactuar con Clegane. Joffrey la detestaba profundamente, celoso de la atención que su padre le prodigaba mientras lo ignoraba casi por completo. Y furioso porque ella le impedía descargar sus frustraciones con sus hermanos menores. Estaba bastante segura de que, en cierto modo, le tenía miedo. Ella no lo atendía como su madre, y él no tenía ningún poder sobre ella, siendo el hijo predilecto de su padre. Así que tuvo que apretar los dientes y evitarla como la peste. Cada propuesta que ella le había hecho a lo largo de los años había sido rechazada sumariamente. Un día se lo encontró en el patio de entrenamiento, aunque parecía haber entrenado muy poco. No le gustaba sudar y no se esforzaba en sus clases. En ninguna. Hola, Hoff. ¿Qué tal el entrenamiento? Al menos intentó mantener la calma. ¿Qué te importa? Él se burló de ella. Ella suspiró y le apartó el pelo de la cara. Eres mi hermano, ¿verdad? Claro que me importa. Él le apartó la mano y se dio la vuelta, marchándose furioso. Clegane se quedó allí, observándola con curiosidad. Ella le devolvió la mirada y él pareció sorprendido por su franca apreciación. No apartó la vista de su rostro marcado por las cicatrices. Se sorprendió cuando él habló. Rara vez lo oía hablar. Estás perdiendo el tiempo, princesa. Ella se encogió de hombros. Sí, sospecho que sí. Pero eso no significa que no deba al menos intentar contactarlo. Él gruñó y siguió a su hermano. Tal vez ella le prepararía ese ungüento para quemaduras, después de todo. La siguiente vez que lo vio a solas, Harry le entregó a Clegane el bálsamo para quemaduras terminado y le explicó en voz baja cómo usarlo. La miró con incredulidad durante un rato. No va a servir de nada. Ella se lo puso en la mano. Eso dijeron de las cicatrices de mi primo, y aún así se redujeron. Así que, por favor, úsalo. Si no hay cambios, ven a verme y puedo probar con otra mezcla. Miró la lata un momento y luego la cerró con la mano y la guardó. Asintió y se apresuró a irse. Estaba avergonzado, ella lo notó, pero en el fondo, agradecido. Harry extrañaba muchísimo la música clásica. Si algo tenía que agradecerle a la tía Petunia, era haberla mandado a clases de piano. Se adaptaba bastante bien al arpa, pero echaba de menos los instrumentos de su antiguo mundo. Había empezado a ir a la ciudad a repartir comida y había pensado en llevar su arpa y tal vez tocar para la gente, imitando a ese idiota de Raegar. Al menos, la gente lo adoraba.
Fue revelador ver la ciudad tan de cerca. Solo le permitían ir a las afueras de uno de los barrios más pobres, ni siquiera a Flea Bottom, que era el peor, y aún así era absolutamente asqueroso. Había mierda en las calles. Había mendigos y niños de la calle correteando. ¿Cómo podía su padre permitir que su pueblo viviera así? ¿Y qué podía hacer ella para ayudarlos? Su poder era limitado. Podía distribuir comida, como era aceptable para una princesa real, pero eso no solucionaría nada. Lo que necesitaban era empleo y un saneamiento adecuado. Las alcantarillas deben ser demasiado pequeñas y estar desbordadas para que esto ocurra. Probablemente podría arreglarlo, pero ¿cómo lo explicaría? ¿Y cómo podría conseguirles trabajo para que pudieran alimentarse? Apretó las manos y salió del carruaje. Habían llegado a la plaza de la ciudad donde debía distribuir la comida. La gente de la ciudad la miraba con curiosidad. Nunca había llegado a la ciudad así. Solo ahora, a sus 14 años, tenía la edad suficiente para aventurarse sola. Bueno, por su cuenta en el sentido de que tenía 2 veintenas de guardias y Seraris protegiéndola, además de varios sirvientes que la ayudarían a preparar y luego distribuir la comida de los muchos carros cargados. Solía mandar comida a repartir en su nombre, pero hoy planeaba cocinar un guiso y servirlo con un trozo de pan. Instruyó a los sirvientes para que prepararan la cocina, y muy pronto una multitud comenzó a congregarse frente al círculo de guardias. Harry se sentó en un taburete mientras los sirvientes se ponían manos a la obra, y tomó su arpa. La multitud se calmó un poco cuando ella empezó a rasguear el instrumento y lanzó un discreto hechizo para amplificar la música. Mientras se cocinaba la comida, interpretó varias canciones y pudo oír la alegría de la gente. Muchos niños la miraban con ojos brillantes en sus rostros sucios. Su corazón se encogió de dolor. Nadie podía acercarse a ella, con Seraris de pie a su lado, por orden de su padre. Pero muchos gritaron de agradecimiento y aprecio cuando empezó a distribuirse la comida. Sabía que no sería suficiente. Pero era más de lo que muchos habrían tenido hoy de otra manera. La siguiente vez que fue a la ciudad, fue a la herrería de Tobomot. Ya tenía su propia espada, un regalo de su padre, pero quería cuchillos pequeños, algo que pudiera llevar consigo. Y si algo le apetecía, quizás un regalo para su padre o sus tíos. Entró al edificio y una sirvienta la recibió con los ojos muy abiertos y salió corriendo tras una profunda reverencia. El señor salió corriendo y le hizo una reverencia. Princesa. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Ella le sonrió. Buenos días, maestro Mott. Esperaba encargarle hoy un juego de cuchillos pequeños. Claro. La condujo hacia un expositor. ¿Sabe la princesa qué estilo busca? Examinó los numerosos cuchillos, de todas las formas y tamaños. Algo que pueda llevar escondido. El maestro Mott tomó un pequeño y delicado cuchillo del borde del expositor y se lo entregó. Quizás algo así. Es apenas más grande que un cuchillo de caza, pero cualquier cosa más grande podría ser problemática, si la discreción es clave. Probó el equilibrio y la forma. Se ajustó bien a su mano. Se la entregó a Seraris cuando éste la miró con curiosidad y él la examinó. El estilo te sentará bien, princesa. Ella asintió y se lo devolvió al maestro Mott. 6 de esos, por favor, con un diseño de cabeza de ciervo de frente. Ese era su sello personal. El maestro Mott asintió y llamó a un aprendiz para transmitir la orden. Un chico salió de la trastienda y la miró con los ojos abiertos, antes de hacer una reverencia y correr hacia el maestro Mott. Ella lo miró fijamente y tuvo que contener la respiración. Era su hermano bastardo, estaba segura. Sabía que tenía algunos, pero solo conocía a Edric Storm. Cuando entró en la trastienda y el maestro Mott se giró hacia ella, ella lo miró a los ojos y le dejó ver la comprensión en su rostro. Él se quedó paralizado, receloso. Ella susurró. Está bien cuidado. Él se acomodó y asintió brevemente. ¿Cómo se llama? Henry. Su voz era tan tranquila como la de ella. ¿Él lo sabe? El maestro Mott negó con la cabeza y ella suspiró. Pagó el precio y siguió su camino. Tenía previsto regresar en 3 días para recoger su pedido. Y aún así, su medio hermano no la abandonaba. Se parecía mucho a su padre. ¿Era feliz? Al día siguiente, Harry entró en la herrería de Tobomot invisible, maldiciéndose a sí misma por ser una tonta. Se suponía que debía estar leyendo tranquilamente en la biblioteca, o eso creían todos. Solo gracias a que se había liberado de sus lecciones con el maestre y la institutriz, tenía tanto tiempo libre últimamente. Lo había aprovechado al máximo con todas sus nuevas actividades. Pero no se esperaba esto.
Y sin embargo, allí estaba, espiando a su hermano. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. No podía hacer mucho por él, y era mejor que su madre nunca se enterara de su existencia. A su padre no le importaría, lo sabía. Simplemente sentía curiosidad. Parecía de su misma edad, quizá un poco mayor. Atravesó el edificio y siguió el ruido de la forja hasta llegar a un callejón al fondo. Era perfecto, mucho menos arriesgado que estar dentro del edificio. Encontró a Hendry con facilidad, en una forja escondida a un lado, con salida al callejón. Estaba concentrado en su trabajo y parecía tranquilo. Cruzó la puerta y lo observó un momento, retorciéndose las manos. Entonces negó con la cabeza y salió. Llegó al final del callejón y giró sobre sus talones, apareciéndose directamente en el laboratorio de sus habitaciones, convenientemente protegidas para mantener a la gente alejada. Ella suspiró para sí misma y continuó con su día. 2 días después, regresó a la casa de Tobo Mott y fue Hendry quien salió a exhibir sus cuchillos, con el maestro Mott supervisando. Como se ordenó, princesa. Hendry parecía terriblemente nervioso y ella sonrió para tranquilizarlo. Él le devolvió la sonrisa con cautela. Ella lo vio recorrer su rostro con la mirada y se preguntó si reconocía algo en ella. ¡Qué trabajo tan excelente! ¿Lo hiciste tú mismo? Tomó uno de los cuchillos. La cabeza de ciervo era preciosa. Él asintió tímidamente. Sí, eso es mi propio trabajo. Muy bien hecho. Le hizo un gesto a Ser Aris, quien recogió el paquete de cuchillos. El pago ya estaba hecho, así que no había motivo para demorarse. Y aún así, se resistía a irse. ¿Quizás otro encargo? Tenía pensado conseguir algo para mi padre y mis tíos. Quizás una daga para cada uno, algo así como un juego. Sus ojos se iluminaron. Oh. Con el sello personal de cada uno, pero parte del mismo conjunto. Ella le sonrió. Exactamente. El maestro Mota sintió y le dio una palmadita en el hombro a Hendry. Lo dejaré para que tome tu pedido, princesa. Ella asintió y él se alejó. Hendry parecía nervioso por quedarse a solas con ella, y la condujo a una habitación lateral, donde tomó un trozo de pergamino y carboncillo, dibujando un diseño. ¿Algo así? Le indicó a Ser Aris que se quedara junto a la puerta, concediéndoles un poco de privacidad. Ella lo miró y señaló. El pomo debe ser más grande, papá tiene manos grandes. Él asintió e hizo algunas correcciones. ¿Así? Eso se ve mejor. ¿Y para mis tíos? Discutieron durante unos minutos hasta que acordaron un diseño. Tiempo suficiente para que Ser Aris se aburriera y dejara de prestar atención. Hendry se sobresaltó al oír su nombre, aunque ella había mantenido la voz baja. ¿Sabes quién es tu padre? La miró con los ojos muy abiertos y volvió a recorrer su rostro con la mirada. Tragó saliva con dificultad y negó con la cabeza. No, princesa. Ella asintió y dudó, pero se mordió el labio y guardó silencio. Quizás era mejor así. Volvió al tema en cuestión. El pago. Entregó la cantidad acordada y salió de nuevo a la calle. Regresó ella misma, unos días después, a recoger su nueva orden. Ser Aris no estaba con ella ese día, solo unos guardias, y les pidió que la esperaran afuera. Hendry salió de nuevo para mostrar su obra, aunque el maestro no estaba a la vista. La forma en que la contemplaba con atención le indicó que algo había cambiado. Le mostró las dagas, y eran un trabajo hermoso, pero apenas las miró, observándola fijamente. La tienda estaba vacía, así que ella se acercó y retuvo el nervioso aleteo de sus manos, solo para que él prácticamente se alejara de un salto. ¿Cuál es el problema? Para su alarma, él contuvo las lágrimas y negó con la cabeza. No es nada, princesa. ¿Te lo dijo el maestro Mott? La miró con lo que ella creyó que era esperanza y miedo a la vez. ¿Que eres mi hermano? Él asintió bruscamente. Sí. Ella se acercó y le apretó la mano. No voy a hacerte daño, Hendry. Pero no puedo decir lo mismo de todos los miembros de mi familia. No dejes que nadie se entere. Podrías ponerte en peligro. Él la miró con los ojos muy abiertos y asintió. Se mordió el labio y tomó una decisión. Se acercó más. Ya tardo demasiado. Iré a verte más tarde, al anochecer. No se lo digas a nadie. ¿Estarás en tu fragua? ¿Qué? Sí, ella asintió. Hasta luego. Ella envolvió las dagas, las recogió y se fue, dejándolo mirándola con sorpresa. Más tarde ese mismo día, al anochecer, se vistió con pantalones y una túnica, y se echó encima una capa. Tomó una bolsa, se volvió invisible y se apareció en el callejón detrás de la herrería. Encontró a Hendry de nuevo en la misma fija.
Dejó caer su invisibilidad y llamó suavemente a la puerta abierta. Él dio un salto de sorpresa y ella le sonrió. Hola, Henry. Se parecían aún más ahora que no iba vestida. Princesa. Entró y miró a su alrededor. ¿Es probable que venga alguien? Negó con la cabeza, cruzó la habitación, miró afuera y cerró la puerta. No, los demás ya terminaron por hoy. De acuerdo. Se acercó y lo abrazó con cautela. Él agitó las manos un momento y luego le devolvió el abrazo con mucha suavidad y luego con más fuerza. Estoy sucio. Está bien. Se apartó y lo miró. Era más alto que ella, y mucho más corpulento. ¿Cuántos años tienes? 4 y 10. Ella resopló. Yo también. Supongo que papá no perdió el tiempo. Él se rió torpemente. Ella lo acercó a un par de cajas y se sentó. ¿Estás feliz aquí? Él asintió con seriedad. Sí, me gusta mi trabajo y el maestro Mott es bueno conmigo. Ella respiró aliviada. Me alegro. Buscó en la bolsa y le entregó una. Para ti. Pensé que demasiado llamaría la atención, pero quiero que tengas algo. Tomó la bolsa y miró los dragones dorados que había dentro. Princesa y trató de devolvérsela. Harry. Llámame Harry cuando estemos solos. Eres mi hermano. Resopló suavemente. Hermano bastardo. Mi madre era tabernera antes de morir. Ella se encogió de hombros. Seguimos teniendo el mismo padre. Eso significa algo para mí. Puede que seas un bastardo, pero sigues siendo mi hermano, y pareces un buen chico. Así que me gustaría seguir en contacto, si sientes lo mismo. Le puso la bolsa en las manos. Él sollozó y asintió. Sí, me gustaría eso. Guardó la bolsa y ella le sonrió. Rebuscó en la bolsa y sacó unos pastelitos envueltos en una servilleta de tela. Le dio uno y ambos sonrieron. Ahora, cuéntame un poco sobre ti, ¿dónde creciste? Crecí en Flea Botón después de que mi madre muriera cuando yo era joven. Line 297 DC. A los 15 años, alguien intentó asesinarla. Hacía tiempo que había sellado varios pasadizos secretos, incluido el que conducía a sus habitaciones. Así que la emboscaron en los jardines. A menudo paseaba por el jardín de Mircella, admirando el arduo trabajo de su hermana. Y esa noche en particular, dos hombres surgieron de entre las sombras. Seraris se enfrentó a uno de ellos inmediatamente, el otro tuvo que encargarse de ella. Por desgracia para ellos, ella era la más peligrosa de los dos, aunque nadie lo sabía. Un hechizo hizo que el asesino tropezara con sus propios pies y uno de sus cuchillos, dirigido a su muñeca, le hizo soltar la daga. Se adentró en su mente en la fracción de segundo que tardó en desarmarlo y encontró lo que necesitaba. Entonces lo apartó de una patada y lo apuñaló en la rodilla, mientras él seguía gritando por la muñeca ensangrentada. Seraris despachó al otro hombre en cuestión de segundos, pero para entonces ya no necesitaba ayuda. Dejó que Seraris la examinara mientras los guardias empezaban a entrar. Princesa. Seraris parecía terriblemente estresado. Estoy bien. Ni siquiera me tocó. Estaba más bien molesta. Seraris la apartó aún más de la escena. No sabemos si habrá más, princesa. Hay que avisarle al rey. La acompañó rápidamente, y varios guardias los rodearon. La noche estaba a punto de volverse muy ruidosa, ella lo sabía. Para cuando llegaron al ala familiar, oyó a su padre gritar desde el otro lado del pasillo. Alguien debía de haberse adelantado a los aposentos del rey. Se toparon con él cuando salía de su habitación y él corrió inmediatamente cuando la vio. Harry. La tomó por los hombros y comenzó a cachearla. Se dio cuenta de que aún sostenía el cuchillo ensangrentado y lo apartó. Estoy bien. La sangre no es mía. Sacó un pañuelo para limpiarse el cuchillo y las manos. Su padre la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo y solo la suerte y sus reflejos salvaron su vida de ser apuñalado o cortado. Padre. Finalmente la soltó y empezó a dar órdenes, furioso. Quiero que registren la fortaleza de arriba a abajo. Dame mi mano. Finalmente guardó su cuchillo y discretamente lanzó un hechizo de limpieza sobre sus manos, pasándole el pañuelo ensangrentado a un sirviente. Su tío Renly llegó corriendo por el pasillo. Ser Loras le pisaba los talones. Harry. Su tío apenas había llegado hasta ella y la había abrazado cuando su madre llegó al lugar. ¿Cómo que casi matan a mi hija? Cersei parecía furiosa. Una mano en su hombro la hizo girarse, el tío Jaime la miró de arriba a abajo y ella le dio unas palmaditas en la mano para tranquilizarla. El pasillo se convirtió de repente en un manicomio. Su padre rugió por encima de la multitud. Mata reyes. Te pongo a cargo de la familia real.
Sácalos de aquí y vigílalos hasta que sepamos que la fortaleza está a salvo. Jon Arryn se acercó, sin aliento. Jon. Barristan. Ayúdame a registrar la fortaleza. El tío Jaime aún le sostenía el hombro con la mano y la atrajo hacia el cercano solar del rey. La habitación era amplia y cómoda, pero apenas se usaba. Su madre se acercó y le tomó el rostro, besándole la mejilla y abrazándola. Vio a los guardias apostados por la habitación, y al tío Renly y a Ser Loras tomando asiento en uno de los sofás. Su madre seguía mimándola cuando sus hermanos entraron, con aspecto confundido. Tommen y Myrcella corrieron hacia ella, mientras que Joffrey parecía sumamente molesto. ¿Qué es eso de asesinos en la noche?, gritó. Su madre finalmente la soltó y se acercó a Joffrey. Arya trajo a sus hermanos menores para que se sentaran. Sentía que todos la miraban. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la mayoría la observaba. Como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Ella suspiró y dejó que Tommen se acurrucara en su costado, mientras Myrcella tomaba su mano. Tommen la rodeó con el brazo por la cintura. ¿Estás bien? Oímos que alguien intentó matarte. Le dio un beso en la cabeza y en la mejilla a Myrcella. Estoy perfectamente bien. Lo prometo. Ni siquiera me tocaron. Joffrey la interrumpió, hablándole con gusto, por una vez. ¿Es cierto que apuñalaste al asesino? Claro que esa sería la parte interesante para él. Sí, 2 veces. Parecía impresionado, pero todos la miraban fijamente. Entre ellos, su madre, Tommen, Myrcella, el tío Jaime, el tío Renly y Ser Loras. Se sintió un poco ofendida. Todos sabéis que llevo años entrenando armas. ¿Por qué os sorprende que pueda defenderme sola? El tío Renly rió entre dientes y se pasó una mano por la cara, y los niños más pequeños rieron disimuladamente. La tensión pareció disiparse. Tuvieron que quedarse allí las siguientes 2 horas, hasta que la fortaleza roja fuera considerada segura, pero por una vez todos mantuvieron la paz. Tendría que estar a punto de ser asesinada más a menudo si eso lograra que su familia se llevara bien por una vez. Finalmente, a Harry se le permitió regresar a sus habitaciones más tarde esa noche, con Tommen y Myrcella uniéndose a ella, decididos a pasar la noche. Ella yacía en su cama, rodeada de su hermano y hermana, y pensó durante largo rato cómo manejaría esta situación. Se dio cuenta de que había dejado a Varys demasiado tiempo. Tendría que corregir su error, y pronto. La pregunta era, ¿cómo? Probablemente lo más seguro sería simplemente desaparecerlo discretamente. ¿Pero quién ocuparía su lugar? Ocupar el puesto de maestro de la moneda había sido más sencillo. Kevan Lannister había sido enviado por su abuelo y se le había concedido el puesto sin mayores problemas. Habría preferido a su tío Tyrion. Sabía lo brillante que era, pero no fue su decisión. Incluso si se deshiciera de Varys, aún quedaba el asunto de su sobrino, Aegon Fuegoscuro, y los Targaryen al otro lado del mar. Cerró los ojos y suspiró. No quería matar gente solo porque pudieran ser una amenaza para su familia. Y, sin embargo, ¿qué más podía hacer? Miró a sus hermanos, dormidos a su lado, y endureció su corazón. Era una Baratheon tanto como lo había sido una Potter, y amaba a su familia rota. Siempre elegiría a su familia. Alcanzó a Varys la noche siguiente, tras un día entero siendo vigilada tan de cerca que le dieron ganas de gritar. Así que no le tuvo compasión. Ella lo emboscó en sus aposentos, justo cuando salía del pasadizo secreto. Él ni siquiera la vio, de pie, invisible, frente a él. Ella lo congeló tan pronto como cerró el pasaje y se sumergió en su mente. 298 DC. Jon Arryn había estado prestando mucha atención a Arya últimamente. Eso la ponía nerviosa. Solo le bastó un vistazo a su mente para descubrir por qué. Sospechaba que sus hermanos no eran de su padre. Tuvo que gemir y taparse los ojos con las manos una vez en la intimidad de sus aposentos. Sospechaba, pero no lo sabía. Y estaba intentando prepararla, por si acaso tuviera que aceptar la corona. Era terrible, pero no un desastre. Sus ojos verdes lo desconcertaban. Eran verdes, no azules, y sin embargo, claramente pertenecían a Robert. Ella seguiría el juego y esperaría que no le hiciera sospechar a su padre. No podía destituir a Jon Arryn por esto. Hacía tiempo que había decidido que no podía proteger a sus padres de sus propias decisiones. No caería tan bajo como para dañar a un buen hombre porque su madre fuera una persona terrible. Solo necesitaba controlar los daños, si llegaba el caso. Mientras tanto, aprendería todo lo que pudiera y esperaría lo mejor. ¿Qué pasa con esto? Era un informe sobre bandidos en Kingswood.
La mano levantó la vista de la pila de pergaminos que estaban revisando. Escribe una nota al maestro de leyes para que envíe hombres y los absuelva. Harry asintió y acercó un pergamino en blanco, sumergiendo su pluma en el tintero. Pronto sería el 13º nomástico de Joffrey y su madre había insistido en un torneo. Harry estaba harto de torneos. Este mundo necesitaba otro entretenimiento aparte de los sangrientos torneos. Últimamente solo habían empeorado, y esta no mejoraba, con muchos caballeros ansiosos por pedirle su favor. Tenía casi 16 años y aún no estaba comprometida. Los señores parecían pensar que eso significaba que se le había abierto la veda. Según sus doncellas, había una feroz competencia por su mano, lo cual era ridículo. El rey Roberto se resistía rotundamente a casarla y perder su compañía. Hasta entonces, había beneficiado a Harry, pero la gente parecía creer que no podría resistirse eternamente. Y entonces Harry empezaba a sentir la presión. Por lo general, ella le daba su favor a uno de sus tíos, excepto al tío Loras, porque la gente leería demasiado sobre eso, así que o Jaime o Renly, pero por lo general Renly le pedía su favor muy públicamente y la ayudaba a evitar rechazar incómodamente a los caballeros esperanzados que se acercaban a ella. Su padre encontró toda la búsqueda de su mano increíblemente divertida y molesta a la vez. El rey Roberto rió entre dientes al describir a un señorito particularmente tenaz durante el banquete inaugural. Habló de sus malditas zanahorias todo el baile, padre. Rió aún más fuerte. No tiene gracia. Toda la canción. Entiendo que su casa tiene tierras muy fértiles, pero seguro que hay mejores maneras de hablar de ello. Ella lo miró con el ceño fruncido y vio a Ser Barristan escondiendo una sonrisa mientras caminaba detrás de su padre. Ser Aris caminaba detrás de ella, con el rostro impasible, pero con los ojos brillantes de diversión. Los miró a ambos y puso los ojos en blanco. Su padre la condujo al solar del rey y se tumbaron en un sofá. Por fin había dejado de reírse. Sé que tendrás que casarte algún día, pero todavía no, muchacha. La sacudió suavemente por el hombro y ella se apoyó en su costado. Padre, ¿cuáles son mis opciones? Suspiró profundamente, desde lo más profundo de su pecho, y se recostó en el sofá. Mi primera opción sería Robb Stark, aunque quizá queramos un Stark para la reina de Joffrey. Está el heredero Tyrell, pero que me aspen antes de dejarte casarte con una maldita rosa. Frunció el ceño. No hay nadie más cercano a mi edad entre la familia cercana de los Lores Supremos. Debería considerar otras casas también. Le dio una palmadita en la cabeza. Me gustaría dejarte elegir, pero hay demasiados laméculos que quieren apoderarse de tu mano. Harry resopló. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me engañe uno de ellos? Su padre rió entre dientes y se dio una palmada en la pierna. Tienes razón. Quizás me preocupa en vano. Pronto solo tendrás 16 años, aún no te casas. Y no habrá compromiso por un tiempo. Se puso de pie. Ven, es hora de cenar. Ella se levantó y lo siguió. Aprovecha bien este tiempo, búscate un chico que te guste, y si es digno de ti, te daré mi permiso. Ella lo bromeó. ¿Algún chico? La miró con recelo. Cualquier chico de buena familia. Gruñó. Y ni una maldita rosa. Ella soltó una carcajada y siguió hasta el comedor. Tras el torneo, Harry partió hacia Roca Casterly para visitar las tierras del oeste por primera vez en su vida. Harry aún no había viajado mucho en esta vida. Vivía una vida terriblemente protegida como princesa. Con este viaje, descubrió lo horrible que era viajar en este mundo. Su madre insistió en una timonera monstruosa, lo que hizo que el viaje fuera lento e incómodo. Era muy cómodo, con camas adecuadas y demás. Pero el tiempo perdido fue simplemente ridículo. Al final de la primera semana, Harry perdió la paciencia y dio una discreta vuelta por la timonera, aplicando hechizos sobre las ruedas para evitar que se rompieran a diario y aligerando la enorme timonera. La magia acabaría desapareciendo, lo cual era mejor, ya que de lo contrario sería sospechoso. Pero al menos debería durar lo suficiente para que pudieran avanzar de verdad. Roca Casterly era impresionante e increíblemente lujosa, y la bienvenida había sido magnífica, pero aún así no se sentía especialmente cómoda en el lugar. Su abuelo era frío y severo, y comprendía de dónde había sacado su madre sus tendencias controladoras. En comparación, hacía que el tío Stannis pareciera un osito de peluche tierno y cariñoso. Por suerte, aunque la observaba, no se acercó, lo que le permitió observarlo. De sus nietos reales, era a Joffrey a quien más le importaba, sopesando su valor, según creía ella. Y veía cómo se decepcionaba cada vez más con el paso de los días.
Su hermano, por supuesto, no se daba cuenta, lo cual probablemente era bueno. Mircella y Tommen estaban muy contentos con las nuevas vistas. Su madre les mostró a sus hijos el peñón y Lannisport, con aspecto feliz de estar en las tierras del oeste. Harry simplemente agradecía que su padre se hubiera quedado en Desembarco del Rey. Ella habló con su abuelo solo una vez, cuando él la llamó a su estudio privado. Tu hermano es un inútil. Hizo una pausa mientras llenaba 2 copas. Y me han informado de que tú no. Ella tomó la bebida que le ofrecían y le dio un sorbo. Entonces debe ser verdad, supongo, dijo secamente. Me han dicho que diriges la mitad de los reinos desde las sombras. Su voz sonaba despreocupada, casi indiferente, pero ella sabía que no era así. E incluso Jon Arryn te ha acogido bajo su protección. Mantuvo el rostro impasible. Me has estado prestando atención. ¿Por qué? Solo soy una princesa. Y aún así, eres la hija predilecta del rey. Ojalá tu hermano hubiera tenido la mitad de éxito que tú. La miró fijamente y ella de repente supo que le alegraba que no se sintiera intimidada. Tu hermano necesitará que lo administren cuando sea rey. No estaré aquí para siempre. Así que eso era lo que él quería de ella. Suspiró, dejó la copa y se puso de pie, inclinada sobre el escritorio. Pero lo haré. Estaré aquí y haré lo que sea necesario para asegurar el futuro de mi familia. ¿Es eso lo que querías oír, abuelo? Sus ojos brillaron y parecía complacido. Sí. Casi sonrió. Puedes retirarte. Salió de la habitación, y en el fondo de su mente, le preocupaba que tal vez ella también tuviera algo en común con su abuelo. Ambos eran despiadados cuando era necesario. Eso la irritaba. Aparte de las salidas familiares, Harry pasaba la mayor parte del tiempo reencontrándose con su tío Tyrion. Se habían escrito a lo largo de los años, pero eso no era lo mismo. ¿Cómo puedes soportarlo? Ah, sí, el peso aplastante del respeto de mi padre. Se encogió de hombros. Uno se acostumbra. Harry negó con la cabeza. No, me refiero a todo. Su tío parecía pasar la mayor parte del tiempo libre, y aún así parecía increíblemente infeliz. Deberías venir a Desembarco del Rey al menos, podemos encontrarte un trabajo. Te estás pudriendo aquí. Por un instante, su tío pareció demacrado. No es tan fácil, sobrina. Mi amado padre quiere esconder del mundo a su vergonzoso hijo enano. Ella frunció el ceño. Entonces solo necesitamos encontrar la manera de que te llamen a la capital. ¿No puedes simplemente ir de visita? Se encogió de hombros. Claro, pero entonces tendría que volver. Ella sonrió. Vuelve con nosotros y retrasaremos tu partida hasta que encontremos algo para ti. Eres brillante, no debería ser tan difícil. Papá probablemente estará de acuerdo, aunque solo sea para fastidiar a mamá. Su tío parecía alegre. Siempre estoy feliz de molestar a tu madre. Harry se atragantó con la risa y se tapó la boca con la mano, temeroso de que su madre saltara de la nada. Eso solo los hizo reír aún más. Harry regresó a Desembarco del Rey con su familia y se encontró con su padre discutiendo a gritos con Jon Arryn. Entró en el solar del rey y pensó en retirarse, pero tardó demasiado. Su padre la vio junto a la puerta. Harry. Dile que no puede. Te lo prohíbo. ¿Qué está pasando? Preguntó desconcertada. Lord Arryn le hizo un gesto para que se acercara y ella se sentó a su lado. Me retiro de mi puesto y regreso al valle. El rey Roberto se dejó caer pesadamente en una silla. No puedes dejarme, Jon. Sabes que no puedo gobernar los reinos sin ti. Entonces busca otra mano, Robert. Estoy viejo. De repente, parecía tener todos sus años. Soy demasiado viejo. Hace años que no veo a mi hijo. Debería haberme retirado después de Baelish, la verdad. Todos hicieron una mueca al recordar aquel desastre. Te extrañaremos, Lord Arryn. Su padre la miró con el ceño fruncido y le dijo: se supone que deberías estar de mi lado. Ella frunció el ceño. Lord Arryn merece pasar sus últimos años en su propio trono con su familia, padre. Tenía razón y él lo sabía, porque sus hombros se hundieron. Ah, vale. ¿Pero te quedarás hasta que encuentre una nueva mano? Lord Arryn pareció aliviado y asintió. Lo haré, pero date prisa. Su padre dio una palmada en el reposabrazos de su silla y se levantó. Harry. Vamos al norte. Luego empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. ¿Norte? ¿Traes a Ned aquí? Robert. Lord Arryn parecía angustiado. Es el Tywin Lannister, y lo sabes. ¿Cuál debería ser? La mano se cubrió la cara con la mano y asintió. Me quedaré hasta que regreses, pero no te demores.
Se levantó con dificultad. Confío en que ayudarás a la nueva mano, princesa. Has hecho un excelente trabajo ayudándome. No fue nada sutil. Su padre se pavoneó. Claro que sí. Ella lo ignoró y se volvió hacia Lord Arryn. Por supuesto. Con gusto. La mano asintió y los dejó. Harry se levantó y salió. No le diré a mamá que volvemos a la carretera cuando acabamos de llegar. El gemido de su padre la echó de la habitación. Harry hizo un viaje secreto a la ciudad mientras se realizaban los preparativos. Bueno, 2 viajes. Fue públicamente y volvió a tocar para la gente común. Y luego volvió al anochecer y se encontró con su medio hermano en su queja. Ella golpeó suavemente la puerta. Henry. La puerta se abrió de par en par y él estaba allí de pie, parpadeando hacia ella, la hizo pasar adentro y miró a su alrededor, cerrando la puerta. Dioses, ya creciste. ¿Cuándo dejarás de crecer? Estaba realmente molesta. Era bastante alta, pero no era una gigante como su padre y ahora Henry. Él le sonrió y se abrazó a ella cuando ella los abrió en señal de invitación. Se abrazaron con fuerza y luego se separaron, sentándose en un par de taburetes. Tengo 16 años, ¿sabes? Aún podría crecer más. Ella se burló. Entonces me reiré cuando empieces a golpearte la cabeza con las cosas. Le pasó una bolsa. Toma. Parecía incómodo. No lo necesito. Estoy bien. Sé que sí, pero me iré un tiempo al norte. Quiero que lo tengas, por si acaso. Guárdalo, si quieres. Suspiró, pero asintió y tomó la bolsa de monedas. ¿Es cierto entonces? ¿El rey va al norte para nombrar a Lord Stark la nueva mano? Oí al maestro Mott comentar los rumores. Ella se encogió de hombros. Sí, pero guárdalo para ti. Pronto será de conocimiento público. Él asintió con seriedad. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Luego pareció inquieto. ¿Te quedarás en el norte? Ella frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué me quedaría? Se removió inquieto. Escuché que el rey podría casarte con el heredero Stark. Su rostro se iluminó. Ah. Se rió entre dientes. Sin duda es una de mis opciones, pero se inclinan por una reina Stark para Joffrey, así que probablemente no. No te preocupes. Él asintió, pero aún parecía preocupado. ¿Qué pasará cuando te cases? ¿No te volveré a ver? Ella se acercó y le apretó la mano. Cuando tenga mi propia casa, siempre serás bienvenido. Le sonrió. Podrías ser mi herrero. Sin duda tienes talento. Observó las piezas expuestas, probablemente encargos aún en proceso. Él le devolvió la sonrisa, luciendo complacido. Siempre pensé en abrir mi propia tienda, tal vez podría hacerlo donde sea que vayas, en lugar de aquí. Me encantaría. Sería genial tener a mi familia cerca. Y si me quedo en el norte, siempre podrías venir conmigo cuando termines tu aprendizaje, dijo en broma. Él se quejó. Eres demasiado joven para casarte. Ella se rió y dijo. Suenas igual que papá. Él pareció sobresaltado y luego se rió con ella.